Bien, seguimos con el estudio sobre la herida y la amargura. Hoy vamos a entrar bastante en lo que es la amargura ya, porque acá ya toca. Hemos estado hablando de la herida y la herida, y ahora hay que proseguir. Entonces, este es el vídeo 3, creo que es el 3. Y a modo de introducción, un poquito la coletilla de lo que vimos el domingo pasado, porque es bueno recordar lo que escuchábamos el domingo pasado y entendimos el domingo pasado para poder proseguir. De otra manera nos quedamos un poquito colgados, ¿no? Porque es un estudio un poco largo. Entonces lo que vimos es esto, ¿no? Acerca del padecimiento por causa de Cristo, que constituye herida en sí mismo. O sea, seguir a Cristo es una herida. Y dijimos que la herida no es ni buena ni mala. O sea, la herida solamente es, pues eso, lo que es. Pero no tiene una cuestión en sí misma, una cuestión moral. No tiene una cuestión moral. Ahora, lo que se produce a partir de la herida ya es otra cosa y es lo que estaremos viendo. Pero lo que sí está claro es que vivir para Cristo, vivir como cristiano, es vivir en casi, yo voy a decir, constante herida. O si no, constante cerca. ¿Por qué? Porque vivir como cristiano o vivir cristianamente implica vivir con personas. Eso de que hacían algunos de que vivían como cristianos y se iban a una cueva y se quedaban ahí escondidos, es muy fácil. Hay que con los únicos que se podían pelear era con los lagartos que podía haber por ahí, las ratas, pero nada más. Pero claro, eso es muy fácil. No. Cristiano hay que ser en la sociedad. ¿Amén? O sea, esos cristianos que se escapan y dicen, mira, yo mejor me voy porque esto es muy complicado y la sociedad no me entiende. Claro que no te va a entender. ¿Cómo te va a entender si no tiene el Espíritu de Cristo? Es normal que no te entiendan. Y yo estoy sufriendo mucho aquí, bueno, pues mira, busca más del Señor, que te dé más de su gracia, y a lo mejor lo podrás llevar mejor. Pero claro, la salida fácil es escapar. Bueno, pues ninguna forma de escapismo realmente es conforme al Espíritu de Cristo. Ninguna que se me ocurra ahora mismo, no hay ninguna forma de escapismo. O sea, el escapismo, que es una filosofía, una manera de vivir, no es para el cristiano en modo alguno. Otra cosa es tener sabiduría y saberse apartar a tiempo. Pero eso es otra cosa, no es escapar en el sentido de escapismo, sino en el sentido de ser sabio, ¿no? Por lo tanto, vivir para Cristo constituye una herida constante, claro que sí. Y eso es lo que vimos, ¿no? Y en Filipenses 1, 29, 30 lo vemos. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no a causa de otra razón, sino a causa del Señor Jesucristo, no solo que creáis en Él, lo cual es un don de Dios, amén, creer en Él es un don de Dios, o sea, no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. El Señor nos ha dado el creer como cristianos, si no nos hubiera dado el creer, no creeríamos, aunque dijéramos que creyéramos, No creeríamos, porque la fe es un don de Dios. Por lo tanto, no hay ningún mérito ahí, no hay nada que podamos meritar al respecto. Por eso dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ahí viene la cuestión ahora, sino que también padezcáis. Ahí sí que implica, no tanto un mérito, porque no vamos a meritar, o eso ya en todo caso que el Señor lo juzgue, pero no es por meritar en sí, sino por el hecho implícito de que, claro que sí, que eso va a ocurrir. Claro que sí que vamos a padecer. Unos más y otros menos. Ahora, la cuestión es lo que dije antes. ¿Podemos huir del padecimiento cobardemente? De poder hacerlo se puede hacer. ¿De deber hacerlo? No, todo lo contrario. Hay que afrontar las cuestiones. Y con sabiduría saberlas manejar. Pero huir cobardemente no es la respuesta. Por eso dice, sino también padezcáis por Él, por Cristo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Es decir, Pablo se pone como ejemplo de esto, Y ahora oís que hay en mí. Bueno, nosotros no lo oímos ya porque Pablo hace ya casi 2000 años que no está entre nosotros, pero sabemos que él padeció por Cristo y ese es el ejemplo al respecto. Vimos también esto, ¿no? Que el privilegio de todos aquellos que no solo son salvos, sino que coheredarán con Cristo. Romanos 8:17. Este versículo es clave, Es clave para entender esto. Y si hijos, también herederos. Pues vamos a ir analizándolo un poquito, que no lo vimos el domingo pasado esto. Hijos. ¿Quién nos hace hijos? ¿Nosotros nos hacemos hijos? No, hijos nos hace el Padre. Claro, entonces sí somos hijos si Él nos hace hijos. Si no nos hace hijos, si no nos hubiera hecho hijos, mejor expresado, no seríamos hijos. Pero con que el Padre es Padre y quiere tener hijos, y no todos los hombres son hijos de Dios, como se dice por ahí, no. Solo los que son de Cristo, verdaderamente de Cristo, son hijos de Dios. Por lo tanto, ¿qué? Mérito de Dios, es obra de Dios. Si hijos, fíjate, ya implícito en el ser hijos, herederos. ¿Bien?
heredamos el reino. Ya por ser hijos, solamente por ser hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero aquí hay una condición. O sea, coheredamos con Cristo, no sé si decir a la altura de Cristo, pero con Cristo, y no sabemos exactamente lo que eso significa al 100%, pero es mucho. Es mucho. Una cosa es ser herederos y ya está, y otra cosa es ser coherederos con Cristo. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Aquí sí ya estamos hablando ya de recompensas. ¿Amén? Recompensas. Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos seremos glorificados, pero evidentemente unos llevarán más gloria que otros porque habrán sido personas coherederas con Cristo, por tanto, porque han padecido por causa del nombre de una manera especial. Alguien dirá aquí, bueno, claro, pero los cristianos perseguidos por ahí y por allá, pues tienen más facilidad y van a ser, pero nosotros que no hemos sido tan perseguidos. No, porque Dios va a juzgar según la situación en cada momento y en cada lugar. Es muy diferente, ¿vale? Pero bueno, está hablando de padecer, en definitivas cuentas, padecer, lo cual implica herida, ¿verdad? Lo cual implica herida. Va. Ahora, ¿qué ocurre cuando el que es herido, la persona que recibe la herida, no puede, o no sabe, o no quiere, las razones, las que sean, aprovechar el beneficio espiritual ya mencionado? Es decir, estamos hablando de cristianos o cristianos profesantes, que profesan ser cristianos. Lo dejamos ahí, ¿vale? ¿Qué pasa si cuando reciben la herida, y cristianos también, si reciben la herida, reaccionan no como Pablo enseña, sino conforme a la carne? Conforme a la carne. Es el típico ejemplo del hermano que es herido por el otro hermano, y el otro hermano ni se entera siquiera que le ha herido, pero bueno, pero el otro está tan sumamente herido que ya no quiere saber nada del hermano que presuntamente le ha herido, ¿no? Y así pasan y no arregla nada ni quiere saber nada porque lo más fácil es escapar, ¿eh? ¿Qué pasa con esa herida? Pues claro, eso es una cuestión que no solamente ocurre una vez, ocurre una y otra, y el diablo es especialista en causar, en encauzar para que ocurran todo este tipo de heridas. Especialista, vamos, eso lo sabemos. ¿Cuántas veces hemos sido heridos y la otra por quien sea, y la persona que ha herido ni se ha enterado? Porque como ya dije otra vez, no puedo concebir que un cristiano esté hiriendo exprofeso. Que se levanta por la mañana y dice, mira, voy a herir a mis hermanos. Tengo ganas de herirles un poco. Voy a herirles. Con una risa así. O sea, eso no existe si es cristiano. Pero ¿cuántas veces recibimos heridas y el que ha herido no lo sabe? O a lo mejor sí lo sabe, pero no piensa que haya sido tanto, piensa que no sé, tampoco ha pasado tanto, no sé. O no se entera de la medida en que ha herido o en la medida en que el otro ha sido herido, que es muy diferente. Porque claro, una cosa es herir y otra cosa es ser herido. Y a veces no guarda la proporción, ¿eh? Ya sabéis que esto es muy complejo. Bueno, pues ¿qué pasa con el que, en definitiva, es herido y no reacciona conforme al Espíritu de Cristo? Vamos a decirlo así, que es lo más sencillo. No hace como Cristo hubiera hecho, ¿vale? Bueno, pues esta persona la denominamos el herido infiel. Mira, es una manera de hablar. El herido infiel. Están los heridos fieles, que ya los vimos, los que son heridos pero son fieles y por tanto arreglan las cosas, primeramente con Dios, consigo mismos, bueno, etcétera, etcétera. Y luego están estos ya lo vimos. Ahora estamos viendo estos, que son esos que no saben, ya lo he dicho, ¿no? No saben o no quieren o no pueden, y una mezcla de todo, arreglar el asunto. Y se quedan ahí con la herida y mal asunto, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con esa herida, no? Pues eso es lo que vamos a estar viendo. Cuando el herido es infiel, las heridas no son en sí el problema, como ya hemos dicho, sino el que las recibe. Aquí radica la cuestión. Las heridas producen un efecto u otro según sea el receptor. Generalmente producen un efecto negativo cuando el ofendido es guiado por el orgullo
y cómo no por el egoísmo. Es decir, implícitamente en la herida del herido infiel van otra serie de cuestiones, y son cuestiones pecaminosas: orgullo, soberbia, egoísmo y otros pecados adyacentes y combinación de los mismos, que vamos a estar viéndolo eso, que si uno se presta a eso o se entrega a eso, lo tiene complicado a la hora de perdonar o a la hora de arreglar los asuntos. Hermanos, tenemos que partir de una cuestión. Yo creo que en los problemas, digamos, interpersonales entre cristianos, por lo general tenemos que entender que el otro hermano es una persona que no te quiere hacer daño. Ya digo, insisto, el diablo es especialista en que tú veas lo contrario, que en ese momento tú estés abrumado por el dolor o por el rechazo, cuidado con el rechazo, muy fuerte, o por combinaciones de varias cosas. Pero si estamos hablando de hermanos verdaderos, hermanos de Cristo, aunque sean imperfectos, aunque les falte un hervor espiritual a uno o al otro, ¿no? Por decirlo así, tenemos que entender de que son hermanos, de que no van a querer hacernos daño. Pues eso pasa hasta con los matrimonios, ¿verdad? Y pasa entre hermanos de la carne, hermanos de... ¿Ya me entiendes? Pasa con todo el mundo. Pero el principio para arreglar las cuestiones es este: nadie quiere hacer daño a la otra persona, porque no puede ser de otro modo. ¿Vale? Esa es la clave para arrancar en buscar una sanidad. Esa es la clave. Pero bueno, como digo, las heridas no son en sí el problema, sino cómo las manejamos. El orgullo y el egoísmo se dan la mano muchas veces en el ofendido infiel, lo iremos viendo. Y eso lleva a un consecuente pecado que le llamamos la rebelión o la rebeldía, que es el pecado de Satanás por excelencia. O sea, Lucifer llegó a ser rebelde porque entró en orgullo, soberbia, egoísmo, etcétera, etcétera. Y al final la conclusión es que fue rebelde. O sea, uno no es rebelde porque un día dice, mira, voy a ser rebelde, que me gusta eso de ser rebelde. No, el que es rebelde es porque ha pasado por una serie de pasos previos que son pecaminosos, y la conclusión de los mismos es que ha entrado en rebelión, rebeldía. ¿Eso pasa a los cristianos? Lamentablemente sí. Hay cristianos que están en rebeldía, que están en rebelión, que están en rebeldía es la palabra. Y no debería de ser así. Vamos a ir viendo eso paso a paso. El orgullo y el egoísmo manifestados, puestos en evidencia a causa de la herida recibida, acordémonos de que hay un factor activo, proactivo, es la herida. Claro, si no somos heridos, pues no pasa nada. Pero claro, eso es muy sencillo, claro. Si te hieren, si te pinchan, haces ¡au! Pero claro, si no te pinchas, pues nada, ¿por qué vas a hacer ¡au? O sea, no se te ocurre decir ¡au! ¿Y por qué has hecho ¡au? Ah, no sé, mira, tenía ganas de decir ¡au! O ¡ay! ¿Pero te has herido? No. Pues, eso no existe. O sea, uno exclama porque le ha pasado algo, ¿verdad? O sea, que la herida es importante. La herida es el principio de todo, de cómo vayamos a reaccionar al respecto, ¿verdad? Eso no tenemos que olvidarlo, porque claro, si ya estuviéramos en el cielo, allí no hay heridas, hermanos, en el cielo no hay heridas, entonces todo va a ser maravilloso, pero es que estamos en un mundo que sí hay heridas, y la cuestión es la herida, insisto, la cuestión es qué hacemos con la herida, qué pasa con la herida, cómo manejamos el asunto, Esta es la cuestión. Entonces, el orgullo y el egoísmo manifestados, puestos en evidencia a causa de la herida recibida, son el acicate que lleva a una salida que no es santa, ni mucho menos, sino todo lo contrario, se llama rebeldía. Es decir, cuando de la herida se pasa al siguiente estadio, que veremos que se llama amargura, resentimiento, rencor, que al principio a lo mejor no es tanto, pero conforme uno le va dando cabida aquí. ¿Sabes lo que es esto? Esto es una máquina de hacer cosas. Una máquina de hacer cosas. Porque tú lo que vas a hacer previamente lo has pensado, y si no tienes un problema, más vale que pienses las cosas antes de hacerlas, ¿verdad? Pero depende de lo que pienses y cómo pienses, vas a hacer. Entonces el problema es que somos muy dados los seres humanos a maquinar. Maquinar viene de máquina, y viene de dar vueltas al asunto.
Entonces, herida. ¡Uy! Es que claro, teniendo en cuenta de que este es así, 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 porque es que claro, normal. ¿Cómo? Claro, si es que, y fíjate, pero yo, ¿y qué puedo hacer? Y esto es un problema, y sobre todo cuando tienes la persona cerca. Porque claro, si la persona está a 20 kilómetros, y siempre está a 20 kilómetros, imagínate, ¿no? Siempre está a 20 kilómetros. No hay problema, uno se olvida. ¿Verdad? Pero cuando la persona la tienes al lado, y no necesariamente tiene que ser tu cónyuge, que también puede ser quien sea, la tienes al lado y tienes un problema con esa persona, a esa persona la conoces bien, o crees que la conoces bien, que eso es otro asunto. Pensamos que conocemos muy bien al que tenemos al lado. No estemos tan seguros de eso, escucha bien. No estés tan seguro de que conoces bien al que tienes al lado, ni que él te conoce bien a ti. Porque el único que nos conoce bien es Dios. Porque ¿quién puede ver nuestro corazón? Pero qué fácil nos resulta juzgar inmediatamente al que tenemos al lado porque pensamos que le conocemos bien. Y si entramos en una dinámica de pecaminosa, como ya estoy diciendo, eso nos puede llevar a mal y más mal y más mal y más peor. Así que, hermanos, entendamos una cosa, lo que dice la palabra, no todo lo sabemos y no todo lo sabemos como debemos saberlo. ¿Verdad que lo dice? Esto implica esto que estoy diciendo. No conocemos bien al que tenemos al lado. Ya no hace falta hablar que tenemos a 20 kilómetros, que ya lo dije. No conocemos bien al que tenemos al lado, siempre al lado, no lo conocemos bien. Pero te voy a decir otra cosa más. Tampoco nos conocemos bien a nosotros mismos. ¿O es que tú te conoces bien al 100%? Porque si tú te conocieras bien al 100%, te digo una cosa, y lo dices, estás engañado. El único que me conoce a mí, extensivamente a vosotros, al 100% es Dios. No, ni el diablo. El diablo que me conoce muy bien se equivoca. Y yo lo he visto a lo largo de mi vida, porque he intentado meterme en vericuetos que yo me he reído. Digo, pero esto es todo lo que puedes hacer. Y no me burlo del diablo, porque el diablo es el tentador. Pero el diablo sabe hasta donde sabe, porque es una criatura en definitiva, pero no sabe todo al 100%. Pero el que sabe todo al 100%, 100 por 1000 y al 1000 por 1000 es Dios. Así que partimos de la base, hermanos, en que no nos conocemos tan bien ni siquiera nosotros mismos. Vale. Así que orgullo más egoísmo más herida igual a rebeldía. Claro, si se entra en esa dinámica, está claro que sí. Otra cosa es tener tentaciones. Tentación de soberbia, tentación de orgullo, que en un momento dado podemos decir, sobre todo los que tenemos así un carácter muy expeditivo y somos muy de hacer aspamientos y muy latinos, latinoamericano o latino de aquí, europeo, es lo mismo, somos muy así, pero luego, al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, es como que esto baja, ¿no? Y luego dice, ostras, lo que he dicho, lo que he pensado, Dios mío, qué desastre soy. O sea que no, quiero decir, cada persona es diferente, pero aquí estamos hablando de entrar en una dinámica real de orgullo. Porque un momento, el orgullo lo podemos pellizcar. Seguidme, hermanos. Lo podemos pellizcar. El egoísmo lo podemos pellizcar. Con un poquito de egoísmo. Todos somos así. Quiero ver quién no. Pero el problema no es ese. El problema es cuando uno entra en una dinámica constante, sea en mayor o menor intensidad. Eso da igual, en definitiva, porque al final el resultado es el mismo, porque ya solamente es cuestión de tiempo ya. De orgullo, el orgulloso que dice, no, yo lo sé, esto lo sé, lo domino. Yo sé cómo es el hermano. Claro, madre mía, ¿cómo no lo voy a saber? Eso dice, el orgullo dice eso, yo lo sé, es soberbia. Cree que lo sabe. Y con que cree que lo sabe, actúa conforme que lo sabe. Y claro, con que el orgullo en sí mismo es no bajarse del burro, que se dice en España, es decir, no humillarse, porque claro, el humillarse es lo contrario del orgullo.
Entonces siguen esa dinámica, y si además es una persona con heridas, con debilidad de carácter, con inseguridad, y eso es egoísmo, eso es el fruto muchas veces el fruto del egoísmo. Las personas que son muy egoístas, muy egocéntricas sería la mejor expresión, tienen tendencia a ser inseguras, y quizás también desarrollan ese egocentrismo porque al sentirse tan inseguros desarrollan una protección, y es ese egocentrismo. O sea, puede haber una combinación de cosas, pero cuando uno entra en eso, y da cabida a eso, y además a ese orgullo de decir, no, yo no me bajo del burro porque yo sé lo que pienso, yo sé, y sigue así, hermanos, si esto es así y se prolonga en el espacio-tiempo, más la herida, claro, la herida no la olvidamos, eso es rebelión, es rebeldía. Y lamentablemente hay muchos, sí, claro, tiene que haberlos, muchos hermanos allende por todos lados que están en esa tesitura. Y es un gran problema, El ejemplo clave lo vimos en Caín, ¿verdad? Génesis 4, de 1 al 10. La rebelión de Caín se puso de manifiesto a causa de la herida que creyó sufrir, no la sufrió, creyó sufrirla, porque a Abel no le hizo nada de parte de Abel, porque Caín era extremadamente orgulloso y egocéntrico. Orgullo, egocentrismo, rebelión. La rebeldía, encubierta a menudo de falsa espiritualidad, otras veces no, depende, es a veces causa y a veces consecuencia directa de heridas que se podrán convertir en amargura, y esta es la palabra clave, amargura, y que a su vez producirán mayor rebeldía. Claro, ese final es un bucle, es la pescadilla que se muerde la cola, es la efecto bola de nieve, en fin, hay muchas expresiones ahí. Es una retroalimentación, un feedback, papapam, 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 y cada vez más. Lo de papapam ha quedado bien, ¿no? ¿Se entiende, no? Papapam, sí, vale. Entonces, amargura, que a su vez producirán mayor rebeldía y por lo tanto mayor herida, con sus consecuencias, si no se detiene el proceso por el arrepentimiento del sujeto. O sea, la clave aquí es decir, Señor, aquí me planto porque esto no puede ser más. Parece que yo soy aquí el bueno y todos los demás son los malos. Esto no me cuadra. Piénsalo, es así. Cuando ves que todo el mundo te hace daño y tú eres el pobrecito siempre, esto no puede ser. ¿Qué pasa, que tú eres el bueno aquí y todos los demás son los malos? Hombre, baja un poquito, desciende al suelo. Y es ahí, está hablando de cristianos, es ahí donde el cristiano tiene que decir un momentito. Como digo, esto no me cuadra, esto no es normal, no es normal. Vamos a ver. ¿Qué me está pasando, Señor? Ahí está la clave. Señor. No, a mí qué me está pasando, Miguel, y yo Miguel, o tú como te llames, y ya estás ahí dándole vueltas, tú en tu circulito, porque ahí el enemigo te va a engañar siempre, Ahí el enemigo, cuando tú te encierres en tu circulito, ahí el enemigo va a empezar a poner vale, pensamientos en tu cabeza y sentimientos y de todo. Por eso hay que romper ese bucle y decir, Señor. Y cuando dices Señor, el enemigo se aparta. Porque tú estás clamando a Dios. Y cuando tú clamas a Dios, el enemigo se queda así, achantadete, a un ladete, y dice, uy. Cuando tú eres realmente de Cristo, se entiende, claro. Y ahí es donde el Espíritu Santo interviene. Y ahí es donde llega un momento en que uno se va dando cuenta de que las cosas no son así como parecen. Y es ahí donde uno ya empieza a buscar el arrepentimiento, que esa palabra es absolutamente clara, bueno, lo que significa. Y seguramente volverá a caer en la misma piedra, y volverá a caer en la misma piedra, y seguramente pasará toda su vida cayendo en la misma piedra. Pero cada vez la piedra será diferente, es decir, va a ir avanzando. Hermanos, quiero deciros una cosa. Una de las armas que utiliza el enemigo para hacernos daño es el rechazo. Consecuente inseguridad, pérdida de confianza en uno mismo, en Dios, en uno mismo, a veces es una combinación de ambas cosas. Al rechazo, hermanos, le tenemos que decir, vete por donde has venido.
Porque el apóstol Pablo dijo, yo no acepto el juicio de ninguno de vosotros, ni aun yo me juzgo a mí mismo, pero el que me juzga es el Señor. Hermanos, si el que nos juzga es el Señor, ¿qué derecho absurdo tenemos nosotros a quedarnos con el rechazo? Si Dios no nos rechaza. Así que al rechazo ya de entrada le decimos, mira, por donde has venido te vuelves y te vas lejos. No te creo. La manera de pelear contra el diablo es diciéndole, no te creo, le creo a Dios. Y cada vez que tú dices al diablo, dices, no te creo, eso no lo creo, le creo a Dios. El diablo es vencido cada vez. Bueno, sigo. Obstinación, claro, es el proceso lógico. Cuando uno se queda ahí, en esa amalgama de cuestiones, entra en obstinación. Porque la obstinación, ya veremos, es como una protección, pero es una falsa protección. La persona que es obstinada puede ser por varias razones. Puede ser por una cuestión de temperamento también, es una cuestión aprendida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando uno se ha ido fabricando esa obstinación, se lo ha ido haciendo él a sí mismo durante el proceso de vida. Eso es ¿por qué es? Porque ha necesitado una seguridad en algo. Entonces la obstinación es como esas paredes que se ha ido construyendo, que piensa que con esas paredes ya está protegido. Y no se mueve de ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene miedo, tiene temor a que le vuelva a pasar lo que le ha pasado, lo que le pasó. Entonces esa obstinación son esas paredes que se va levantando, sobre las cuales, son paredes que además son pisos, va subiendo. Es como un castillo, se va edificando un castillo y ahí se siente seguro. Ahí se siente seguro. Bueno, no siempre. Esa es la persona obstinada, no se mueve de ahí, porque si se mueve de ahí, piensa que va a perder el valor, su valor. Piensa que no quiere enfrentar la realidad. Tiene miedo a enfrentar la realidad, consigo mismo. Claro, lógicamente ahí entra un factor de orgullo muy grande. Y de egocentrismo también. ¿Te das cuenta? Al final es todo lo mismo. Vamos a ir viéndolo, junto con la rebeldía, la obstinación va de la mano. La obstinación tiene un lugar muy preponderante en la consecución de las heridas, también, hablando de las heridas. Es el esfuerzo carnal para vindicar o defender una postura determinada, esgrimiendo una supuesta justicia o simplemente por ambición. Pueden ser diferentes motivos. Es muy importante, hermanos, que cada vez que tengamos delante un dilema, un problema, el lema que sea, busquemos bien en nuestro corazón delante de Dios cuáles son los motivos que nos impulsan a no aceptar esto o a contradecir o lo que sea. Busquemos los motivos, porque los motivos, si estamos actuando de manera obstinada, los motivos normalmente son carnales y pueden ser de diferente cuestión, como estamos aquí viendo. Pueden ser pues por causa de uno que busca una justicia, una vindicación, una justicia, pero la está buscando mal. O también puede ser por causa de una ambición. Quiere conseguir algo, no puede conseguirlo, y entonces entra en una obstinación porque quiere conseguir. O sea, los motivos son diferentes, pero son motivos malos. Y es ahí donde uno tiene que arrepentirse de los motivos malos. Otra cosa es lo contrario, cuando uno no es obstinado, sino firme. ¿Veis la diferencia? Cuando uno es firme por razones correctas, rectas delante de Dios y justas delante de Dios. Eso es bueno. Pero la contraposición a eso, lo contrario a eso, de una manera perversa, se llama obstinación. Y los motivos nunca son buenos para la obstinación. El obstinado jamás puede llegar al pleno conocimiento de la verdad, ya que en algún momento del camino se opondrá a ella en su propia confusión. Claro. Si él quiere ser obstinado en lo que quiere, le va a venir la verdad por aquí y va a decir, no me interesa la verdad. Ni se plantea que es verdad. Si es cristiano, ni se va a dirá, no es mentira. Pero claro, si admite que es verdad, no podrá seguir siendo obstinado. ¿Me entiendes? Entonces dirá, no, eso no. Yo sigo.
Proverbios 18-19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Bueno, es lo que pasa, ¿no? La obstinación la vemos ahí clara, ¿no? En las cuestiones interpersonales. Bueno, vamos a ir viendo un resumen hasta aquí. La herida no existía antes del principio de la creación, eso es lo que vimos. Caín es un buen ejemplo de lo que la amargura puede llegar a hacer cuando las heridas no han sido debidamente tratadas. Pues claro, ya lo veremos más, pero la consecuencia de la herida que no ha sido tratada es la amargura. Rencor, resentimiento, amargura. Todos hemos sido y seremos heridos alguna vez, todos ofendemos alguna vez. El problema no es en sí la herida, si permitimos que ésta sane, lógico. Hay heridos que son fieles, por amor, son fieles. El amor es lo que les lleva a saber tratar esa herida. Hay heridos que son infieles, que siempre es por orgullo o por pecado en definitiva. La rebeldía y la obstinación son ingredientes claros en las heridas infieles. Rebeldía, obstinación van de la mano también. Bien, y ahora sí, vamos ya a ir viendo un poquito más la herida y la amargura, capítulo 2, y vamos a hablar más de la amargura ya, es decir, de la consecuencia de vivir en una herida que no ha sido sanada. Hebreos 12 al 17 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿verdad? Dice que lo cojo, por lo tanto hay cojera. Claro, somos cojos. Somos perfectos, ¿verdad que no? Pero para que no se salga del camino, pues si no se salga, sino que sea sanado y podamos avanzar. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso, habría que hablar de esto, lo voy a dejar ahí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Raíz de amargura es un estorbo, apúntalo bien. La raíz de amargura es un estorbo. Y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Lógicamente está hablando de personas que no son verdaderamente cristianas, sino que solamente lo aparentan. Vale. Bueno, en este capítulo estaremos estudiando las implicaciones en el individuo, que en el individuo tiene las heridas mal curadas, es decir, las infectadas, produciendo lo que denominamos amargura. Es como el vino, el buen vino, ¿vale? Y que los pones en un sitio y al final se convierte en algo así como vinagre. Ese buen vino que era buen vino, o sea, está pasado ya y lo tienes que desechar, no sé qué quieres hacer con él, pero de luego no lo puedes beber, está subido vino amargo, es un vinagre. Veremos que la amargura puede producir en el individuo y veremos que puede producir a través de él. El diccionario define la amargura como aflicción y disgusto. Si vas al diccionario y buscas amargura, te dice que la amargura es aflicción y disgusto. No es mucho. Queda un poquito... es muy general, eso es una definición muy generalizada. Este tipo de amargura que vamos a contemplar es aflicción del alma, la cual podría constar en diferentes proporciones de los siguientes motivos, ingredientes espirituales negativos que los vemos ahora. Pero esto es mucho mejor. La amargura es aflicción del alma. Y hay amarguras, hay diferentes tipos de amargura también, pero vamos a estar hablando de la amargura mala, o sea, de la que es consecuencia de una herida que no ha sido sanada y que se ha entrado ahí conforme hemos estado explicando. Ingredientes espirituales negativos, vamos a ver, mira, son varios, bastantes. Indiferencia, falta de perdón, resentimiento, celos, envidias, contienda, rivalidad, justicia propia. Uy, la justicia propia es muy... Nuestra justicia es Cristo, hermanos. No es la nuestra propia. Sabiduría propia. Ser sabios en nuestra propia opinión. Es terrible eso. Acusación. Autocompasión, que es lo contrario, cuando uno tiene un orgullo hacia sí mismo, ¿no? Orgullo en general, odio, ira, desconfianza, sospecha, incredulidad. La sospecha, déjame pararme ahí. Porque claro, alguien dirá, entonces los cristianos nos tenemos que creer todo. No, una cosa es discernir las cuestiones
Buscar el entender las cosas, discernir. Otra cosa es sospechar. Sospechar mal, sin fundamento. Son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es perversión de lo bueno. Está lo bueno y luego está la perversión de lo bueno. Entonces, nosotros los cristianos nos quedamos en lo bueno, no en la perversión de lo bueno. Podríamos hablar mucho de eso, pero voy a avanzar. Incredulidad, religiosidad vacía, en última instancia puede incluso degenerar en venganza y homicidio. Claro, una persona que entra en todo esto, pues al final no ve salida. O sea, lo que el diablo quiere es llevarnos a la destrucción, Y si no puede llevarnos a la destrucción eterna, pues a la destrucción temporal. Que tengamos eso bien claro. Todo ello genera en el individuo continua falta de paz, depresión, endurecimiento del corazón, cuidado con esto, y un largo etcétera, pudiendo llegar al extremo de la locura, incluso del suicidio, como hemos dicho. Ahora vamos a ir viendo el proceso, desde la herida en sí. Cuando la herida se transforma en amargura, la herida en sí, como ya vimos, no es el problema, no hace falta que me extienda más. Somos todos heridos, los cristianos siempre somos heridos. ¿Qué ocurre cuando no se tratan las heridas adecuadamente? Cuando la herida no se sana, siempre se transforma en amargura. Siempre. Siempre. Cuando una herida no es tratada como se tiene que tratar, y el único que realmente puede tratar la herida es el Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo también se le ha de permitir, porque si no, estaríamos contristándole, ¿verdad? Lo contrario es contristar al Espíritu Santo. O sea, el único que puede realmente sanar una herida es Dios, en la persona del Espíritu Santo, o por la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando esa herida no se sana, no se permite que Dios la sane, se transforma siempre en amargura, siempre. En algún tipo de amargura. A veces es más clara, más específica, más rimbombante, o a veces no, es más sutil, pero es amargura. La amargura en sí es un problema, implica una pecaminosidad inherente, como ya hemos estado viendo, ¿verdad? Primero de todo es, si uno entra en ese proceso y no se ha dado cuenta, es una, ostras, he sido herido y al final, ostras, estoy amargado, tú, ostras, ¿ahora qué hago? Tiene que reconocer que está amargado, o sea, tiene que reconocer que tiene un problema. Eso lo ve en el día a día. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo nos comportamos? Porque en la amargura hemos caído todos más de una vez, y dos, y tres, y las que sean, en diferentes grados. Entonces, claro, cuando uno ve que, ¿qué me está pasando? Pues eso ya es un espejo que tiene delante que le está mostrando que tiene un problema, y es amargura. O sea, empieza todo por el reconocimiento, el reconocer el problema. Ahora, cuando uno dice, yo estoy bien, pues entonces tiene un doble problema. Está mal y encima no reconoce que está mal, por lo tanto está dos veces peor. O sea que todo empieza con el reconocimiento de que tiene una herida infectada. Ahora vamos a analizar algunas características, y son algunas, y con eso ya vamos a terminar por hoy. Algunas características de una persona herida y con amargura. Herida y con amargura, ¿vale? Esto no es siempre así, de esta manera. O sea, el ser humano es muy complejo. ¿Me entiendes? Pero estamos partiendo de principios. Como principio sí está bien. Entonces, algunas características de una persona herida y con amargura. Vamos a verlas. 1. No muestra interés o preocupación por los demás. Se vuelve psicopático. Ni siente ni padece. Porque dice, ¿para qué ser herido otra vez? Paso. Y una cosa es protegerse sanamente a sí mismo y otra cosa es ya cortar con el mundo, o sea, cortar con todos. ¿Veis la diferencia? Yo creo que es una gran diferencia. Entonces, no muestra interés o preocupación por los demás. Una persona amargada tiene poco interés en cualquier otra persona, porque se está teniendo ya demasiado interés en sí mismo y ya no tiene capacidad para preocuparse de otras cosas. Está demasiado centrada en sí misma. Las personas con tendencia a la amargura son egocéntricas. No estoy diciendo que todo el egocentrismo es debido a la amargura. No, eso no lo estoy diciendo.
Porque el egocentrismo es algo natural en nosotros, en todos. Lo que pasa es que en unos se manifiesta más que en otros. Lo mismo que también otras cosas se manifiestan más que en otros, lo que sea, porque es implícito en la naturaleza humana. Por lo tanto, no estoy diciendo que una persona con tendencias egocéntricas es porque está amargada, no, aunque sí también puede ser. Vale. B, es demasiado sensible o susceptible. Bueno, otra vez, hay personas que por naturaleza son susceptibles porque son muy sensibles. Y al ser tan sensibles son susceptibles. Entonces, pero es que son así de nacimiento, vamos a decir. ¿Vale? También es por inmadurez. Se puede cambiar. De hecho, se debería cambiar. Uno debería de buscar el madurar, perdón por la palabra, madurar en cuanto a esto, ¿vale? Y buscar ser regenerado por el Espíritu de Dios para ser más fuerte y no ser tan hipersensible. Pero aquí estamos hablando de la persona que tiene amargura. Si una persona amargada entra en una habitación donde dos personas están conversando, vamos a imaginar, y comienzan a hablar más suavemente, ¿no? En ese momento, estaban hablando así, de repente hacen... ¿Qué es lo que la persona amargada tiende a pensar? Están hablando de mí. O sea, te das cuenta que es también un egocentrismo, ¿no? Macho, que tú parece que eres el centro del universo, ¿qué? ¿Que eres el ombligo? ¿Tienes ombliguitis? ¿Tan importante te crees que eres? Que vas a ir aquí, vas a ir allá, y porque veas algo, siempre vas a pensar que todos están hablando de ti. Hombre, madura, madura un poco. Bien. Muchas veces no es tanto por falta de madurez, en el sentido de falta de conocimiento o de entrenamiento en la vida, sino porque hay una herida que está podrida, que está infectada. Y es esa amargura. Y ahí está la cuestión. Y eso es lo que hay que tratar. C, comienza a ser muy posesiva con sus pocos amigos. Normalmente una persona con amargura tiene pocos amigos. No quiere decir que todos los que tienen pocos amigos están amargados. Hay que entrar en el contexto. Normalmente cuando uno es muy mayor tiene menos amigos, porque se va muriendo. Lo dejamos ahí. También es verdad. Pero lo que ocurre es que conforme vas también haciendo de mayor, pues vas más centrado en tus cosas, vives más tu día a día. Eso ocurre. Y eso no es porque estás amargado. Eso es sencillamente porque es ley de vida. Mientras que la gente más joven, pues es mucho más sociable. O debería ser así al menos, ¿no? Vale, pero estamos hablando aquí de personas que tienen amargura. ¿Me estás entendiendo? Dime, sí. Vale. Entonces, comienza a ser muy posesiva con sus pocos amigos y casi nunca tiene amigos muy íntimos. Tiene un temor antinatural a perder sus amigos y, por tanto, perder su seguridad. ¿Me entiendes? Entonces, es una persona muy celosa de los que tiene al lado. No los quiere perder de ninguna manera, los necesita, porque si no pierde su estabilidad. ¿Entiendes? Vale, sigo. D. Tiende a evitar conocer e intimar con nuevas personas. Por la misma razón, pero al contrario. No quiere ser herida de nuevo, pero cuando se arriesga a intimar con otras personas, si estas en su entendimiento le fallan, entonces corta en seco esas relaciones. Porque dice, a mí no me va a volver a pasar lo que me pasó hace un minuto. Estoy exagerándolo, claro, de un minuto. Dios mío. No, hay personas que llevan arrastrando un problema años y años y años y años, Lo que me hizo Federico, y ahí no me va a volver a pasar. Y luego siempre les pasa. Esto es como aquel que dice, yo no voy a ser igual que mi padre. Mi padre fue así, yo no. Yo seré todo lo contrario. ¿Sabes lo que pasa? Que acaban siendo peor que su padre. No, eso es ley de vida, eso es así. Cuando uno dice, yo no seré... Espérate, que aquí has tocado tu fondo. Aquí has dado tu... Ya vas a ver lo que te va a pasar. Y es que es así. Es mucho mejor ser humilde y decir, hombre, mi padre
La verdad, podría haber sido mejor, la verdad. Podría haber hecho, y a mí me gustaría no cometer los mismos errores, ¿no? A veces los hijos, ¿saben lo que pasa? Que ven errores en sus padres que no existen. Es como ellos los interpretan, ¿eh? Yo voy a deciros una cosa muy personal. Sí, la puedo decir, por mi edad ya. El otro día yo estaba buscando cartas así de hace muchos años, muchos años. Años para aburrir, la cantidad de años, o sea, de la edad media casi, ¿eh? Porque yo tengo años ya. Sí, sí. Y me topé con una carta de mi padre que me escribió en el año, ¿la digo? En el año 77. La mayoría de vosotros no habéis nacido. Y yo la estaba leyendo y me puse a llorar. Porque yo pensé que, muchas veces pensaba que mi padre no me quería. Y mi padre me quería más de lo que yo pensaba. Y esa carta yo no la supe entender entonces porque era un chaval joven y no era cristiano. Y cuando yo leí esta carta, que no la había leído desde entonces, y me decía mi padre, me aconsejaba de la manera que me aconsejaba, y me decía que me quería, yo eso entonces no lo entendía. Lo entendí en el momento, lo entendí del todo en el momento en que leí la carta de nuevo. Y así somos. Y la historia se repite, hermanos. Yo creo que es ley de vida eso. Pero los padres normalmente nos han querido mucho más de lo que nosotros hemos pensado que nos han querido. No lo habrán sabido hacer bien, o nosotros lo hemos interpretado así. Pero mi padre, en su conocimiento, me quería mucho. Y yo pensaba que me hacía la vida imposible. Claro, porque en aquellos entonces yo andaba bastante descarriado. Sí, ¿tú no puedes decir algo de ti mismo? Pues yo sí. De todos modos, hace tantos años de eso ya. Yo en el 77 no conocía al Señor, yo al Señor le conocí en el año 82. 5 años más después de esto, ¿no? 7 y 5. Sí. Y mi padre me quería. Y que te sirva a ti eso, porque si tú crees que tu padre no te quiere, normalmente no es así, tu padre te quiere. Es fácil el amor de madre, es muy sencillo. Pero los padres quieren a sus hijos, hasta la muerte les quieren. Porque son sus hijos. Aunque a lo mejor no lo saben demostrar. ¿Qué importa eso? Es que la demostración es lo importante, sí es importante, pero ¿y quién no lo sabe demostrar qué? ¿Es que por eso te va a querer menos? No. Te quiere igual. Porque es un don de Dios, hermanos. Los padres quieren a los hijos porque eso es un don de Dios. Yo ahora mismo tengo una ventaja, y es que estoy viendo a todo el mundo con las mascarillas, y entonces estoy tranquilo porque como están tapados, eso me da libertad para seguir hablando. Bien, entonces, tiende a evitar conocer e intimar con nuevas personas, ya hemos dicho eso. Muestra poca o ninguna gratitud verdadera, resultado de estar centrada en sí misma. Claro, las personas que están muy centradas en sí mismas, ¿qué gratitud van a demostrar? Pues muy poca, porque piensan que no tienen que hacerlo. Porque ya están ya suficientemente retroalimentados, ¿no? Más cosas. Generalmente usa palabras vacías de adulación o crueles críticas. Y ahí entramos ya en otro pecado más. Los extremos son aquí evidentes. A estas personas, personas amargadas, les es muy difícil tener un equilibrio. Los demás pueden ser maravillosos y luego ser abominables. En un momento dado, dicen, no, esta persona, qué buena es. Fíjate, me ha hecho esto. Y luego, al minuto siguiente, el otro cree que falla. Este cree que falla y no quiero saber nada. De un extremo al otro.
G, guarda resentimiento con la gente, frecuentemente por mucho tiempo. Tiene mucha dificultad en perdonar. Siempre los demás son los culpables, ella es la víctima. Claro, cuando uno se considera que siempre es el pobrecito, la pobrecita, yo soy el pobrecito, los demás son los malos. Claro. H, tiene una grave tendencia a la desconfianza, claro, lógico. Si se siente que es la víctima, no va a confiar en los demás así como así. Y frecuentemente tiene una actitud rebelde o malhumorada. Eso ya depende también del carácter de cada uno. J, generalmente no está dispuesta a compartir o ayudar a nadie, otra vez, consecuencia de su egocentrismo. O sea, cuanta más herida sin sanar, más amargura, más resentimiento, uno se mete más en sí mismo. Es como los lagartos. Yo he dado este ejemplo hace poco en el Twitter, hablando de una persona determinada, que no lo voy a decir. Es como cuando uno intenta agarrar una lagartija, un lagarto, y se mete en un agujero. Y cada vez que mete la mano ahí, el lagarto se esconde más, y se esconde más, y se esconde más, y se esconde más, claro. Pues así son las personas heridas, con amargura. De que en vez de intentar, amargura es terrible, porque no permite la persona, o casi no la permite, a no ser que se rompa, que el Espíritu Santo haga un milagro ahí, no permite dar la cara y decir, no, necesito ayuda, no, se van escondiendo más, y apartándose más de los demás, ¿sabes? Y creándose su propio mundo. Más cosas. K, experimenta extremos de humor, muy alegre y feliz por un minuto, que es como debiera de ser, y el siguiente minuto está deprimida y desanimada. Eso ya no tiene que ser. Este desequilibrio es consecuencia de su inestabilidad de carácter debido a la amargura o a un fuerte resentimiento, el cual no siempre sabe reconocer y permanece oculto. Este es el problema, cuando tenemos estas heridas infectadas que están escondidas, que están ahí detrás y van ejerciendo su influencia, pero con que no las reconocemos o no las queremos reconocer o no sabemos reconocerlas, ahí van obrando, y desestabilizan el carácter de uno. La persona amargada tiende a justificar su estado y verse como la víctima. Tiende a justificarse siempre diciendo que el otro tiene la culpa. En algunos casos cree verlo todo claro muy por encima de los demás. Cree que los demás no entienden como ella entiende las cosas. Los equivocados siempre son los demás, nunca ella. Ella es el sujeto paciente de todo lo que ocurre a su alrededor. Es la víctima, la pobrecita. Todo ello casi siempre lo negará. Reconocerlo sería demasiado difícil, aunque sería la manera, sería el camino, ¿no? Pues aquí lo dejamos, hermanos. Podría seguir, pero claro, que hay un momento en que ya hay que cortar. Ya seguiremos. Dios os bendiga.